Saludos, le habla Ronnie Heredia, maestrando de la Maestría en Comunicación Estratégicas y Relaciones Públicas, cohorte 2023-2025, en este módulo de Estrategias de Comunicación Políticas dirigida por el facilitador Raúl Hernández. Nos ha tocado como Grupo 7, el cual también está integrado por el compañero Fernando Neris y Gregory Sánchez. Nos toca hablar acerca de la fortuna electoral, hablando acerca de la campaña de Obama y cómo implementó el correo electrónico para sus estrategias que resultaron en convertirle en el presidente número 44 de los Estados Unidos. De manera particular, tenemos que hablar sobre estos primeros precedentes que se sentaron en el uso de esta herramienta que nos ha brindado la tecnología, que es el correo electrónico. Y debemos empezar reseñando que el origen del mismo se sitúa aproximadamente en el año 1965, cuando el correo electrónico era una especie de directorio de archivos en donde dos usuarios de una misma computadora tenían la facilidad de compartir mensajes, pero era de la siguiente manera: uno enviaba el mensaje y luego la persona en ese mismo computador, al iniciar sección, podía entonces ver el mensaje. Más adelante, unos 7 años, aproximadamente en el 1972, es que un contratista de ARPANET del Pentágono crea la manera en que el mensaje pueda viajar de un computador hasta otro computador, incorporando el icónico símbolo del arroba que todavía se utiliza en la actualidad para enviar correos electrónicos. Y es precisamente esta capacidad de intercambiar mensajes que permite el desarrollo, que impulsa el avance hacia la Internet, precisamente hacia la década de los años 1980. Ya en el caso del 1990 vienen los primeros experimentos con la World Wide Web, www. Ya para el año 1992 se empiezan a crear las páginas web preliminares, más de 2 docenas, y en el 1994 se crea entonces la primera página web. Es en esta etapa que tanto Yahoo como Hotmail empiezan a ofrecer a la población correos gratuitos, logrando suscribir a cientos de millones. Esto es lo que despierta la atención de los estrategas en campañas políticas para incorporar esta herramienta a su trabajo. Un importante precedente en materia del uso del correo electrónico como una estrategia, como una herramienta para las campañas políticas, lo estableció precisamente el entonces senador estadounidense John McCain en el año 2000, cuando aspiró a convertirse en el candidato presidencial de su partido. Este desarrolló toda una estrategia que consistía en incorporar a una lista de correos a unos 140,000 voluntarios que precisamente trabajaban para su proyecto político. Hay que decir que McCain logró tener recaudaciones en periodos récord de hasta 6.4 millones de dólares, aunque lamentablemente perdió frente a George W. Bush, que finalmente se convirtió en el presidente de los Estados Unidos en el año 2000. Hay que destacar que él abrió la puerta a ese uso de interactividad a través de la Internet para una campaña política en este nuevo milenio. Otro precedente bastante interesante, y hablamos de un político que estuvo observando cómo se desarrolló la campaña de John McCain. Hablamos de Joe Trippi. Este era un consultor en materia de tecnología y un veterano dirigente de campañas políticas por el Partido Demócrata. Resulta que él había querido tener la oportunidad de desarrollar una campaña basándose en la Internet, pero no había tenido la oportunidad. Fue en el año 2002 cuando el gobernador de Vermont, hablamos de Howard Dean,
se postuló también para ser el candidato de su organización de cara a las elecciones del año 2004. Es entonces cuando este hombre, viendo que sus contrincantes le llevaban la ventaja en materia de recaudaciones, incluso fue la primera vez en una trayectoria política impecable. Hablamos de un hombre que se reeligió 4 veces como gobernador del estado de Vermont y aquí tenía a sus contrincantes bastante cerca. Aquí entonces se tiene que cambiar la estrategia de la campaña. Joe Trippi le ofrece precisamente revolucionar a través de Internet, precisamente lo que concierne al correo electrónico, como lo logró McCain. Él estaba un poquito dudoso hasta que comenzó a ver los grandes resultados. En un periodo corto, como de 3 semanas, logró recaudar $400,000, lo que lo puso en el ojo público. Los medios que en principio no le daban gran cobertura porque no parecía tener importantes posibilidades, fijaron en él su atención, pero sus propios competidores empezaron a utilizar las mismas estrategias a través del correo electrónico y de la Internet para poder captar esta gran cantidad de recursos. Al igual que McCain, él no ganó. Sin embargo, los medios y sus propios contrincantes estaban convencidos de que su campaña había cambiado la manera de hacer política en este siglo XXI. En la parte final de esta exposición pasamos a las innovaciones incorporadas por Barack Obama al uso de correo electrónico en una campaña política. Precisamente cuando él, siendo senador de Illinois, trató de convertirse en candidato de su partido demócrata, se hizo valer de un equipo bastante capacitado, sobre todo en esta parte de lo que tiene que ver con Internet. Reclutó a uno de los miembros de la campaña de Howard Dean, viendo que pese a su fracaso electoral pudo revolucionar con el uso de las innovaciones en Internet, lo trajo a su equipo, porque precisamente Joe Rospars, que es el nombre de este estratega que trabajó con el precandidato Dean por el Partido Demócrata, se había especializado al nivel que al concluir esta campaña que, como dije, había fracasado, creó una organización para campañas políticas. Hablamos de Blue State Digital. Y Obama lo recluta con esta experiencia. Él rápidamente lo posiciona a nivel de las redes y hace un equipo de voluntarios para la campaña del presidente afroamericano, el primero y el único que ha tenido los Estados Unidos, el número 44. Luego entonces definió una amplia lista de correos electrónicos. ¿Y cuál fue el mecanismo que implementó su equipo de campaña? Pues a cada persona que asistía a uno de los tantos mítines que realizaba, pues a todos le quitaba su correo electrónico, que es un dato bastante importante cuando se habla de campañas políticas. No es hacer un acto por realizarlo, no es simplemente lograr el golpe de efecto mediático a través de fotografías y videos que muestren que el lugar estuvo abarrotado. Es tener la lista de contactos que va a facilitar la comunicación sostenida con esos potenciales votantes para que el día de las elecciones pues precisamente se puedan ubicar y llevar a las urnas. Obama revolucionó en el uso del correo porque más que enviar mensajes, de una de las cosas que se le critican, por ejemplo, a McCain, era los párrafos con tantas palabras y mensajes tan genéricos que en algún momento cansaron a su audiencia. Sin embargo, los mensajes de Obama eran bastante emotivos y dirigidos de acuerdo al tipo de perfil que tenían las personas que eran dueños de estos correos electrónicos. Por ejemplo, en alguno de estos mensajes importantes que él llegaba a transmitir, le decía a la gente: ustedes son los responsables de que este proyecto haya llegado hasta aquí. Y Barack Obama quiere que ustedes estén ahí en la noche de las elecciones. Eran palabras que hacían que las personas se entusiasmaran, lo que provocó que en donaciones Barack Obama marcara un hito histórico
en los Estados Unidos, recolectando nada más y nada menos que $500 millones en donación, lo que equivale, estamos hablando que esto vino de una población de aproximadamente 3 millones de, digamos, voluntarios que él había captado precisamente a través de los correos electrónicos en los 11 meses que duró su campaña de camino hacia la Casa Blanca. Y un dato que llama bastante la atención es que de esos 500 millones, hablamos de que por lo menos 6 de esos 6 millones de esos que dieron su dinero, 6 millones en donación que recolectó, vinieron de personas que daban de $100 abajo, lo que significa que fomentó que las personas podían donar aunque fuera poco, diferente a otras campañas que estimulaban a que hicieran donaciones mucho más jugosas y no estimulaban a esos que teniendo poco, pues sencillamente podían cooperar a que este proyecto pudiera llegar hasta la cima, como en efecto lo logró en 2 oportunidades, en el 2008 y luego en el 2012 cuando se reeligió y ganó hasta el año 2016. En esta oportunidad vamos a hablar del lado feo de los correos electrónicos. En una entrevista realizada por el New York Times al candidato John McCain, él externó que no tenía la necesidad de utilizar los correos electrónicos, que no se había visto en esa obligación y que cuando él necesitaba conversar con sus amigos o allegados y sus familiares, entonces lo hacía vía telefónica o de manera personal. Decía también que se podía dar el lujo de hablar por teléfono desde su avión, ya que contaba con esa facilidad y no tenía la necesidad de enviar correos electrónicos. Estas palabras de McCain fueron aprovechadas por el comando de campaña de Barack Obama cuando decían en su momento: ¿cómo es posible que alguien que no pueda enviar un correo electrónico pueda intentar ser presidente de los Estados Unidos de América y pueda ser nuestro comandante en jefe? Aludiendo así la palabra de McCain cuando señaló al New York Times que no había sentido la necesidad de enviar correos electrónicos. Durante las elecciones del 2008, cientos de correos electrónicos estuvieron en la internet, pero precisamente alegando o enfrentando a Barack Obama, lo acusaban de antiestadounidense, lo acusaban de ser musulmán, entre otras cosas. Obama fue el blanco perfecto de estos ataques a través del correo electrónico, ya que era hijo de una señora nacida en Arkansas y su papá un musulmán de Kenia, a propósito de que los kenianos se encuentran en estos momentos en la vecina Haití en procura de pacificar esa comunidad. Para complicar más las cosas, el pastor Jeremy Wright, quien bautizó a Obama, había lanzado epítetos en los correos electrónicos y la internet en contra de los blancos estadounidenses. Esto fue utilizado por los adversarios de Obama para atacarlo en ese sentido. Esto trajo como consecuencia que Barack Obama se viera en la necesidad de cortar la relación con la Iglesia Católica, ya que Jeremy Wright había sido el pastor que lo bautizó y lo estaban de alguna manera ligando a las declaraciones de este pastor. En ese momento, Obama lanzó un discurso denominado Una Unión Más Perfecta, refiriéndose a sus antecedentes, pero lamentablemente, aunque este discurso ha sido considerado uno de los mejores hechos por Barack Obama, esto no evitó que los comentarios en su contra continuaran en las redes sociales. Otro de los ataques del que fue víctima Barack Obama señalaban en los correos electrónicos que los musulmanes habían dicho que iban a atacar a los Estados Unidos de Norteamérica desde dentro hacia afuera. ¿Y quién es Barack Obama?, se preguntaban sus adversarios. Es un musulmán. Entonces, ¿qué mejor posición para atacar a los Estados Unidos desde la más alta magistratura estadounidense, como lo es la presidencia de la República?
La política de destrucción personal en contra de Barack Obama llegó hasta la toma de posesión cuando algunos correos electrónicos circularon diciendo que él había puesto su mano en el Corán, libro sagrado de los musulmanes, y no en la Biblia, como forma de hacerle daño al presidente estadounidense. Los rumores en la internet fueron tan frecuentes que la campaña de Obama o el comando de campaña creó un equipo para enfrentar estos rumores y así desmentir lo que se había dicho del candidato en las redes sociales a través de los correos electrónicos. A través de su correo electrónico, el comando de campaña de Barack Obama se creó un espacio que se tituló "Sé el primero en saberlo". En ese correo electrónico se le informó a sus simpatizantes y seguidores que a través de este se daría a conocer el nombre de su candidato vicepresidencial, o sea, quien lo acompañaría en la boleta. Sin embargo, quienes se inscribieron para recibir ese mensaje, recibieron mensajes diferentes que además no les interesaba porque estaban ubicados fuera de su demarcación política o de su territorio, algo que no le gustó a los simpatizantes que se habían inscrito para recibir los mensajes a través del correo electrónico. Sin embargo, se filtró a Los Angeles Times el nombre del candidato vicepresidencial que acompañaría a Obama 2 horas antes del correo oficial hacer el anuncio, y esto molestó a los que se habían inscrito para esperar la información de quién acompañaría a Barack Obama como candidato vicepresidencial. Continuando con los errores de los correo electrónico, el comando de campaña de Barack Obama facilitó un correo electrónico a todos sus seguidores pidiéndole que se organizaran, que se registraran, donde cada uno podía llenar en la página web del candidato, poner su correo electrónico y su código postal. En ese entonces recibirían todos los mensajes a través del correo electrónico, porque Obama quería que se sintieran parte de su círculo íntimo. Empezaron a recibir correo electrónico de Michelle Obama y algunos cercanos colaboradores del candidato. Esto mostró queja de parte de los que recibían los correos electrónicos, entendiendo, porque no conocían a los cercanos colaboradores de Obama. Entonces entendían que eran personas fraudulentas las que se habían metido a los correos electrónicos enviándole esos mensajes que a ellos no les interesaban. En otro sentido, Obama también utilizó el listado de los correos electrónicos para dar a conocer sus actividades como gobierno, como político, como candidato presidencial, algo que no le gustó a muchos de sus seguidores. También puso a promocionar algunos artículos de limitada cantidad como tazas de café, franelas, entre otros artículos, y utilizando así la lista de correo electrónico. Debemos entender que en los Estados Unidos de Norteamérica usted tiene el derecho de recibir o no aceptar un correo que le sea enviado cuando usted entienda que viene de alguna forma fraudulenta o de alguna persona desconocida. Entonces esto molestó mucho a los seguidores de Obama que se habían suscrito al correo electrónico para recibir las actividades específicas de su comunidad o de su región. En este capítulo nos encontramos con un subtítulo un tanto interesante: Correo electrónico desde el púlpito del acosador. El exceso de mensajes enviados por parte del equipo de campaña del presidente Barack Obama había excedido los límites. Por tal razón, muchos entendían que la Casa Blanca era el púlpito del acosador Barack Obama. ¿Por qué razón? Pues no es lo mismo recibir un mensaje de email una vez a la semana que recibir varios en un solo día de manera consecutiva. Muchos comenzaron a catalogar esto como spam o correos no deseados y muchas veces sintieron que era un acoso.
Antes de que se celebraran las elecciones, los expertos y estrategas políticos de todo el país se centraron en cómo Obama podría utilizar su enorme lista de direcciones de correo electrónico completa con información demográfica y preferencias políticas de los destinatarios una vez que estuviera en la Casa Blanca. Pero no fue solo que lo pensaron, sino que comenzó a pasar. Pero hay un punto muy importante. Pensar que recibir emails durante campaña iba a ser solo eso. Una vez llegó al gobierno, pues esto se reivindicó y por qué no seguir utilizando el medio que me dio buenos resultados. Y así siguieron enviando emails y esto creó cierto disgusto. Obama para América fue el programa desarrollado por el equipo de campaña del presidente Barack Obama para mantener ese contacto con sus simpatizantes. Esto dio tantos resultados que ellos permitieron no cerrar este programa, sino cambiarle el nombre, Organizando para América. Este puede verse como la agravante que pudo crear el descontento del simpatizante con los emails recibidos. Prometió conectar a los ciudadanos con los debates que tenían lugar en Washington, así como sus propias comunidades, y para estos fines creó la campaña ¿A dónde vamos a partir de ahora?, una encuesta de 4 páginas que pedían informaciones. Organizando América no solo enviaba una encuesta que pedía informaciones súper personales. A qué simpatizabas políticamente, cuál era tu partido preferido, no solo eso, sino que tenía una encomienda y era enviar que cada colaborador simpatizante enviara 7 emails a 7 personas diferentes con esta encuesta. Y dígame usted, recibir email de cosas que quizás no le interesa pudo ser un problema para los vecinos de esos simpatizantes y pudo crear cierto descontento también. ¿Por qué fue un error preguntar? Aprovechando la gran base de datos que tenía Obama, vio oportuno para poder asegurar la permanencia de sus votantes, pedir a través de un email en masa a sus votantes que preguntaran acerca de cómo mantener la economía, porque él estaba listo para responder en un evento llamado Abierto a Preguntas, el cual sería en vivo con una pequeña audiencia y televisado para todos los estados. La administración se sorprendió cuando una gran parte de los 33.477 respuestas señalaron la legalización y los impuestos a la marihuana como una solución viable a la crisis económica. Pero, ¿por qué fue un error preguntar? Porque si no estás listo para dar la respuesta a quien pregunta, pues se crea un problema. Resulta que a esta propuesta Obama dio un comentario no tan agradable, pero la audiencia que estaba ahí sí lo celebró, pero no los que estaban en casa. Esto creó, quienes consumen la marihuana en ese tiempo, se sintieron ofendidos con su comentario y esto también lo aprovecharon los líderes políticos de otros partidos para avasallar en contra con una campaña negativa de que Obama desprecia a quienes consumen la marihuana y pues esto provocó una baja de aceptación de la popularidad del presidente. Y dada la situación que vivía con ese descontento de una gran parte de la población, surge Salud para salir a camino. Organizando para América volvió a salir a flote con la propuesta de una reforma sanitaria. Para esos fines utilizaron su gran base de datos de emails para invitar a eventos, conferencias y otras actividades en los 50 estados, mientras otros miles de simpatizantes ofrecían operativos médicos a los campos de agricultores, parques, plazas y otros lugares. Todo esto para que se vea que Organizando América realmente le interesa a la población, no importa si consume marihuana o no. En fin, el correo electrónico fue utilizado de una manera excelente en la campaña de Obama, al punto que hoy en día, aquí en República Dominicana, estamos hablando de todo lo que pudo lograr. Logró, como compartieron mis compañeros, recaudar un sinnúmero de millones y billones de dólares a través de esta dinámica de correo electrónico. Obama aprovechó el uso del email para la temporada de elecciones distritales, permitiendo no salir de la Casa Blanca e incentivar el voto de los candidatos de su partido, dado que utilizó el uso de email para enviar sus textos motivacionales.
Ahora bien, otros presidentes salían a visitar los 50 estados para provocar el apoyo a sus candidatos distritales. Obama utilizó el email para no salir de la Casa Blanca y esto también marcó una diferencia. En conclusión, Obama utilizó el correo electrónico para generar contribuciones a su campaña, comunicar su visión a los votantes y movilizar a sus partidarios. Se arriesgó y experimentó con el correo electrónico, combinándolo con mensajes de texto, incorporando videos en sus mensajes y solicitando preguntas para reuniones públicas en línea. Realmente marcó un antes y después. Luego de Obama, hemos visto a grandes políticos utilizar y enfocar todo su esfuerzo comunicacional en redes sociales, en emails y en todo lo que tiene que ver con lo digital. Muchísimas gracias.